el inicio del curso, del taller, es una continuidad que le quiere dar Secretaría de Cultura a todo el Programa Nacional de Reconstrucción que se hizo, y por lo tanto lo que se busca es dar una serie de temas que, si bien sabemos que son para mucho tiempo, como la historia, pueblos originarios, legislación o algunos temas de arquitectura más puntuales, pues la intención es que se vayan con los temas generales para que puedan, pues para que si en algún momento también les interesa otro tipo de curso, pues puedan acceder a él. O sea, se van a tratar temas de pueblos originarios, sus definiciones, si son pueblos indígenas o no, cuestiones de patrimonio, cuestiones de arquitectura tradicional, y ya más enfocado también en lo que ocurrió en el sismo con los daños que se generaron a partir del sismo del templo. Entonces, bueno, agradecemos su participación y su presencia, y vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un poco de lo que es pueblos originarios, y va a continuar después mi compañero Carlos con patrimonio y participación social. ¿Todo bien hasta aquí? Gracias. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí se identifican como pueblos indígenas o como pueblos originarios. Pueblos originarios. ¿Originarios? ¿Y no han escuchado si son pueblos indígenas? Es que la CEPI en algún momento nos categorizó como pueblo indígena. De hecho, en algunos registros salimos así. Sin embargo, ya, según yo, formalmente son originarios. Melchor, ¿somos originarios o somos pueblos indígenas? Pues somos más que nada un pueblo ya mestizo. Mestizo. Pero el concepto, ¿cuáles Somos pueblo originario. Originario. Tenemos una antigüedad de 2.000 años. Sí, pero entonces aquí no se escucha mucho que sean pueblos indígenas, ¿no? Se escuchan más bien pueblos originarios. Bueno, ¿y creen que existe alguna diferencia? ¿Sí? A ver, ¿por qué? Un pueblo, bueno, al final de cuentas, un pueblo originario, según ustedes lo consideran, de origen prehispánico. Y un pueblo indígena es gente que no ha sufrido esa mestizaje. Somos un pueblo originario, pero prácticamente mestizo. En general se podría decir que la mayoría de los pueblos, incluso indígenas, ya tienen ciertos rasgos de mestizaje. Ya son muy pocos los que todavía, digamos, que conservan, no quisiera llamarle pureza por el linaje, o sea, ese tipo de que continúan, ¿no? O sea, en general ya prácticamente todos, obviamente en mayor o menor medida, pero ya han tenido contacto con otras personas, ya sea de España, o sea, de los conquistadores, o de incluso dentro de las mismas pueblos o ciudades donde viven. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Los pueblos originarios o los pueblos indígenas, bueno, se les llama pueblos indígenas a los que existían desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. Se identificaron así más o menos 100 culturas en un solo concepto. Eso es algo que también se pelean mucho, ¿no? Porque fue muy fácil decir, todos son pueblos indígenas, en lugar de decir son mazaguas, o son nahuas, o son chinantecos, o momochas, o huirráricas, o mayas, ¿no? O sea, como que todo se englobó en un mismo concepto, y desde ahí por eso se empieza a pelear mucho el término de indígena, porque dicen, es que pues podemos pertenecer a este concepto, pero cada uno de los pueblos pues tiene su propia identidad, su propia historia, sus propias formas. En la Ciudad de México no se adoptó este concepto, se adoptó el del pueblo originario. Para la legislación y para, digamos, la forma conceptual se refieren a lo mismo. Pero sí hay ciertas vertientes que se han discutido, como las que dice acá el señor Molotla, que es que sí puede ser que aquí como pueblo originario pues están en mucho más contacto y mucho más comunicación con otras alcaldías, ¿no? O sea, siguen siendo un pueblo, pero son parte de una gran urbe que es la Ciudad de México. Entonces esa comunicación y ese diálogo constante pues sí genera otro tipo de dinámicas en los pueblos, aunque para la legislación, incluso ya lo van a ver más adelante o mañana que lo veamos en legislación, van a ver que las leyes ya dicen pueblos originarios e indígenas, ¿no? O sea, ya están todos dentro de la misma categoría. Aunque, pasamos a la siguiente, por favor. También lo que se busca es que ya no se llamen como tal pueblos indígenas u originarios, ¿no? Sino que ya se les llame
Tlaxcaltemalco, allá me decían que eran momochas, o hay lugares donde son momochas, aquí ¿cómo se les dice? Moscos son moscas. Donde milpalta, ajá, acá ¿cómo se les dice? Nosotros. ¿Cómo? Chiquihuiteros. Lo Así que como pasa escucharon. que nosotros, como te había comentado hace poco, Ajá. somos un pueblo totalmente, el 90 al 80% de la población era española, por el asunto de la producción del cinturón. Aquí se produce así. Entonces, se produce esa simbiosis entre las dos pueblos. De hecho, como yo soy molotla y resulta que mi abuelo era Jiménez y se cambió el apellido, y mucha gente blanca de acá de abuelo tiene apellidos. Pero también ha sido porque incluso entre ustedes mismos han decidido o cambiarse apellidos o conservarlos, ¿no? O sea, eso también ha sido una decisión más de ustedes que una imposición, digamos. Así es, sí. Es una identidad. Ajá, o sea, ustedes mismos la van buscando y eso es lo que los hace pueblo originario. Entonces, a ver, aquí este ejercicio era un poco interesante en decir, este grupo de mujeres son un grupo de mujeres con una comunidad triqui que vive en la Ciudad de México, están, digamos que habitan en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Hay unos que están en Potrero, unos que están en el centro, están en diferentes puntos. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que sigan siendo un pueblo indígena a pesar de que viven en la Ciudad de México? Porque los triquis son de Oaxaca, ¿no? Pero ¿son o no son un pueblo indígena? Yo digo que no, porque ya salieron de su etnia, ¿no? Ya salieron de su lugar, ok, pero conservan su indumentaria, hablan triqui. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo lo mires? La mayoría ya habla español, de ellos ya hablan español. Y triqui también, conservan su lengua, ¿no? O sea, entre ellos, si ustedes los escuchan, entre ellos hablan triqui. Yo siento que ya no, y siento que es más, bueno, a mi parecer, bueno, los de Milpalta yo siento que todavía sí, porque yo he escuchado muchos de Milpalta que hablan todavía un dialecto. Y yo aquí en Toyohuaco, una lengua. Y aquí en Toyohuaco yo no he visto, así a lo que yo conozco, Que no has escuchado que habla alguien una hable. lengua. Sí tenemos usos, costumbres y tradiciones en el pueblo, sí las hay, sin embargo, con el pueblo indígena siento que no. Bueno, pero los Toyohuaco dejó de hablar náhuatl, porque sí hay documentos en náhuatl, en cada Toyohuaco. Hay documentos de 1700, la fecha, pero también, por ejemplo, hubo gente que en 1950 todavía hablaba náhuatl, y de hecho mi bisabuela, mi tatarabuela trabajaba, es de las pocas gentes que Y ya se están perdiendo. ya se Aquí ya nadie habla, o sea, ya no hay hablantes de lengua náhuatl. Ya se perdió. Bueno, ¿a qué quería llegar con esto? A que los indígenas, o los grupos, los pueblos originarios, pues son sujetos sociales con derechos y obligaciones específicas. Los grupos indígenas que están en la ciudad están dispersos, como les digo, pero no mantienen una posición de recursos, digamos, donde viven, a menos que hayan comprado ya un departamento, una casa o algo, no, el espacio en el que habitan no es de ellos. Y tienen una carencia en cuanto a representación política, porque no es lo mismo que estas mujeres tomen decisiones en la Ciudad de México a que las tomen en su pueblo. Pero el hecho de que vivan en la Ciudad de México no los hace perder su identidad como pueblo indígena. ¿Por qué? Porque a pesar de que viven aquí, siguen manteniendo y reproduciendo todas sus usos y costumbres, ¿no? Incluso van a sus pueblos a las fiestas, a peregrinaciones, a momentos importantes. Y digamos que se vuelven a unir a este territorio. El territorio es una parte esencial de ser pueblo indígena u originario, ¿no? O sea, si no hay territorio, prácticamente puede no haber lengua, puede no haber indumentaria, puede no haber uso o a lo mejor algunas fiestas, pero si hay territorio, es una forma de identidad muy importante, es como que el elemento principal. Ellos no lo tienen aquí en la Ciudad de México, pero sí lo tienen en sus pueblos. Y cuando ellos regresan, porque regresan a cada rato,
pues continúan con todas estas actividades. Entonces, no pierden su categoría o el concepto de indígenas por vivir en la ciudad, pero sí algunas, digamos, algunas prácticas, ¿no? O sea, porque ya no pueden organizarse de la misma manera, obviamente algunas fiestas no las hacen igual, sí se apropian del espacio, aunque no sea de ellos, pero tienen que regresar a sus pueblos para continuar como que ejerciendo todo esto de los pueblos. Y aquí en la Ciudad de México los pueblos originarios no siempre se identifican como indígenas, pero sí se hacen llamar xochimilcas, tepanecas o momochas, ¿no? O sea, a veces momochas, perdón. A veces escuchamos eso, ¿por qué? Porque también la categoría de pueblo originario pues es lo mismo que lo indígena, ¿no? O sea, trata de unificar la diversidad que hay en cuanto a todos los pueblos. Entonces, si bien para la legislación, para la toma de decisiones es muy útil tener esta categoría, ya para cuestiones muy particulares sí es necesario que se les llame por el nombre de su pueblo. Y no consideran algunos aquí en la Ciudad de México que son el mismo tipo de pueblo. Me ha tocado hablar en algunos pueblos de Milpalta o de otras alcaldías, en donde ellos dicen que los pueblos originarios solo son de la Ciudad de México porque los indígenas están fuera de la Ciudad de México. Como categoría, digamos que sí hay ciertos elementos, como lo que nos decía el señor, pero en general sí mantienen como los mismos elementos, ¿no? La identidad, el territorio, la organización social, las fiestas, el territorio, ¿no? Entonces, digamos que como en un nivel categórico pudieran estar juntos, pero manteniendo sus diferencias. Y bueno, entonces, ¿quiénes son los pueblos originarios? ¿Cuántos conocen aquí? Pues mañana vamos a ver eso, pero ¿cuántos conocen? Pueblos originarios. ¿Sí? Tláhuac, Yehuac, Tlayopan, No, hombre, no me los vaya así todos, son 140 y tantos, imagínense. Los vamos a ver porque quiero que ubiquen, porque en todas las alcaldías hay pueblos originarios, en todas, más o menos, pero en todas hay, ¿no? O sea, ahorita vamos a ir unos más identificados. Creo. Exactamente, unos como con más, más identificación, más también resistencia a conservar lo que es el pueblo y otros que se han perdido un poco más. Vamos a ir también viendo en el mapita de la ciudad que les puse que hay lugares, alcaldías en donde ya no hay muchos, pero pues también coincide un poco como con la expansión, ¿no? De la mancha urbana, en donde pues ya los presionó tanto que ya van perdiendo prácticamente todo. Y aquí Xochimilco, algunos lugares de Milpalta pues todavía mantienen algunas barreras incluso naturales, ¿no? Que les ayudan a mantenerse como pueblos. Son grupos sociales heterogéneos y la población de los territorios existía ya previa a la invasión española. Tienen modos de vida muy particulares y aquí nuevamente la relación con el territorio. Es una identidad colectiva, o sea que de aquí prácticamente todos van a decir que son de Coyhualco. Y sistemas agrícolas tradicionales que mañana el señor nos va a explicar mejor si hay o ya no hay o se perdieron o cómo han sido los sistemas agrícolas. Por ejemplo, allá abajo en Tlaxcaltemalco pues son algunas chinampas, ¿no? En Milpalta eran las terrazas de cultivo. El sistema hispánico de Milpalta de San Luis ya ha cambiado. Ha cambiado muchísimo. Ahora ya no producen ni maíz, ni frijol, ni nada de esas cosas como antes se producía. Ahora se produce flores, Eso nos comentaban en la mañana, ¿no? Que más bien transitaron hacia la floricultura, que en lugar de lo agrícola. Todavía hay un poco ya. Bueno, sí es agrícola, pero. Otro tipo de actividad agrícola, ¿no? O sea, no tanto como la milpa o para el consumo de alimentos, ¿no? O sea, y por igual que todavía conserva algunas áreas más naturales y de producción prácticamente desde la época hispánica, como es el cerro, como de los ejidos. Okay. Entonces, eso ya lo veremos mañana. Y también hay asambleas comunitarias. Aquí hay mayordomías o aquí hay patronatos. Entonces, cada pueblo también va teniendo su nombre, ¿no? De cómo se organiza. La siguiente parte. ¿Quiénes son los pueblos originarios? Bueno, no sé si coinciden aquí en que la familia es un elemento muy importante del pueblo. O sea, las familias siguen siendo algo muy importante, ¿no? O sea, como que muchas de las actividades son alrededor de las familias.
o las familias también generan alianzas, o no, también depende de que tanto puedan tener conflictos entre las familias. Pero la familia es un eje fundamental de los pueblos. Pero también es la identidad. Es lo que hay identidad. Aquí también lo conservan mucho todavía. Así es, por ejemplo, en el caso de nosotros, la mayoría son apellidos españoles. Por ejemplo, si tú dices que esto es Calpa, de Huarco, o si es Yolanda de Huarco, o si es Jiménez, López, entonces te das cuenta de qué familia. O sea, también por apellido se van identificando. ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, alguno que sea muy popular de aquí de Tullehualco, algún apellido que digan Jiménez. El Molotla. Y hasta por el apellido también se define como que también ciertos oficios, ¿no? A lo que se dedica a la familia. Un ejemplo, yo identifico los Molotla, bueno, son también los nieves, muchos se dedican a las nieves. Y así, porque por familia se fueron dedicando a esas sí, a ciertas actividades. oficios. Y incluso hay apodos, ¿no? Los neveros. Los tamales. Sí. Había una familia que se dedicaba a cargar, a transportar gente a la Ciudad de México. Los barqueros, ellos trabajaban en la Ciudad de México. Aunque se fue perdiendo de acuerdo a cómo entró el llamado barquito. Era un barquito que entraba desde Charco, pasaba a todos los pueblos y recogía a la gente, sobre todo en la noche, y los llevaba a la Ciudad de México. En la madrugada ya entraban ahí, se iban de compras y volvían a regresar a la casa. Entonces, pero van viendo cómo las familias son parte como muy importante, ¿no? De los pueblos originarios. Los ovilleros. Sí, cuántas actividades no debe de haber. Se distinguen de las colonias modernas, eso también lo vamos a ir viendo, de cómo a pesar de estar insertos en una ciudad como la Ciudad de México, siguen teniendo sus elementos que los hacen muy diferentes, ¿no? O sea, uno sabe que está en Xochimilco y sabe que no es lo mismo que estar en Universidad, ¿no? O en Copilco, o en Polanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero así también eso quiero que vayamos viendo la diversidad de esta ciudad, ¿no? O sea, porque tenemos desde pueblos originarios y chinampas y ahorita más adelante vamos a ver una foto. Tienen las comisiones para festejos, que aquí me dijeron que son patronatos. Y la memoria y la continuidad histórica también es muy importante. Eso lo vamos a ver un poco también en la legislación. Porque para cuando uno asume que es un pueblo originario es porque ya tiene una historia en el lugar y una continuidad. Y los calendarios religiosos rituales propios. No sé si aquí todavía los que se dedican a cuestiones agrícolas todavía mantienen como muy específico el calendario, algunas fiestas que se pueden hacer para siempre para la cosecha, para Aquí lo que pasa es que anteriormente se sembraba en febrero. Pues por estas fechas, ¿no? Que había una lluvia y por ahí Sí, exactamente. que ya no llovió esto febrero. Y lo que pasa es que Tullehualco tiene diferentes tipos de tierra. La tierra, por ejemplo, en el caso de Ejido, que era muy húmeda, según Antonio Peñafiel, teníamos un manantial y eso mantenía la tierra húmeda y pues se podía sembrar en ese tiempo. En el cerro es el periodo más corto. Anteriormente se empezaba a enseñar el amaranto, eso o marzo o abril, y ya en mayo se sembraba, pero también había humedad. Actualmente con la sobreexplotación ya sí, o sea, todas estas y el cambio de clima. Pero las subo y las recuerdan, que eso es lo importante, eso es lo que da la continuidad histórica, que aunque ya por cuestiones de crecimiento urbano, de cambio de actividades, se pudieron haber perdido, pero la gente las tiene en la memoria todavía Sí, se acuerdan. Y es tanto que se tiene en la memoria que muchos de pueblos externos o ciudades externas ubican Tullehualco como un pueblo amarantero, que aquí se cultiva y se transforma el amaranto, ¿no? El canal y el olivo, justamente el amaranto y el olivo, Tullehualco es de los fuertes en esa parte. Y lo pueden preguntar en otros pueblos vecinos, hermanos, y los van a reconocer por eso. Exacto, por eso. Aunque no sé si ahorita sigan tienen olivos,
Sí, todavía hay olivos. Sí. Hay olivos rurales en la parte De la entrada. entrada. Ahí están los olivos. Sí, Todavía no se- tenemos los olivos, yo creo que las plantas más viejas de continente americano. Los olivos más viejitos. Sí, tienen aproximadamente, parece 500 años. Y siguen produciendo. Deben salir muy buenas cosas. Bueno, la que sigue, por favor. Aquí va a ser otro ejercicio como de reflexión. Los Sami, perdón, son un pueblo, si lo ven, tienen una lengua particular, tienen su propia indumentaria, tienen pues sus propias formas de organización, pero son un pueblo nómada. ¿Ustedes consideran que esto es un pueblo indígena? Es que, como comentas tú, que no tiene un territorio, ¿no? Que los avala o que los respalda, puede ser Son un grupo étnico, están considerados como un grupo étnico, más no como un pueblo originario. Porque ahí es en donde podemos entender muy bien el por qué es un pueblo originario, ¿sí? Porque tienen un origen territorial y un arraigo, esa cosa que ellos no tienen. Muchos otros elementos que si los vemos, pues algo, digo, fuera del tono de piel y todo eso, pues algo muy parecido a la foto de los triquis, de las mujeres triquis, ¿no? Con su indumentaria, con su organización y todo, pero no tienen un territorio por cual abstenerse. No tienen una raíz. Exacto, no tienen una raíz territorial, pero sí una raíz social, que también se considera, ¿no? O sea, para algunas legislaciones internacionales también los protegen de alguna manera, pero no se puede considerar un pueblo originario porque no tiene su origen. Aquí vamos nuevamente con el territorio para los pueblos originarios. Es cambiante y se sienten identificados. Yo creo que aquí mañana lo vamos a ver con el señor Molotla, que el territorio no ha sido el mismo, que ha cambiado, ¿no? No sé las nuevas generaciones cómo lo vean, pero que al menos los que ya llevan más tiempo aquí han visto transformaciones considerables en el pueblo y en el territorio, pero sigue siendo una parte de identidad. En él se desenvuelven todo este tipo de relaciones, pues ya sea sociales, económicas, políticas, de poder. Pues aquí se generan todo el tipo de relaciones sociales que existen, ¿no? De comercio, de salud, también si se hay. Algunos, no sé si sea el caso de igual pues conservan espacios prehispánicos o algunos elementos prehispánicos, templos, facilidades. Hay vestigios, ¿no? Vestigios, De hecho, hay vestigios y estructuras, y aparte cuevas, y aparte todavía encuentras. Yo creo que en ese sentido tenemos, yo creo que uno de los sitios prehispánicos más grandes del país, creo que. ¿Y a qué me refiero? Podría ser que están más o menos las terrazas. Después donde se van a montar también aquí en Cuyo Alto se adaptaron las terrazas. Entonces sí, ese es un elemento muy Y sobre todo el asunto de los pueblos que fueron sembrados con los musgos en la montaña. Entonces no nos adelantemos. Aquí hay muchas personas que se han encontrado monolitos en la parte del cerro, lagos, muchas obsidianas. Incluso yo me encontré en el ejido vasijas de barro, tengo como 20 pedazos de barro de diferentes, pues no sé, de diferentes objetos que eran. Y también encontré como unas 7 obsidianas que ya tengo ahí. Y las guardaste. Sí, las tengo. No le dices al Ahora, no, ahí les explicaste un poco que cuando se encuentran esas cosas, hay algunos que sí tienen que ser registrados, pero esas, por ejemplo, que son pequeñitas, vasijas, todo esto Pero son ¿cómo eran de materiales? de 2 metros. Ah, no, el monolito sí podría ser importante que se registrara. Sobre todo si están en calle Guadalajara. Sí, si están enteros y visibles, eso sí. Hay uno que se encontraba, yo creo que mide como. Wow. ¿Y quién? Está grande. Lo trasladan. No le digas. bueno, hay uno que está en el Cerro Xochimilco, que es un árbol de otro, que es el de California. También, y se lo encontraron aquí. Así es. Y cuando se construyó el escudo de los
Sí, te digo algo que está bien. También él quería decir algo. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, mi tío tiene una colección de objetos prehispánicos que se han encontrado en la zona de Hualco y cerca de la zona de Hualco. Y creo que la colección, voy a pedir a ver si para esta reunión me puede prestar algunas cosas. Estaría muy Porque padre. tiene cosas bastante interesantes de Hualco tan solo y de muchos otros. Tráiganse el monolito. Ah, sí. Queremos ver aquí el monolito. No, pero no una foto. Si lo tienen y la pueden y la quieren compartir, les prometo que nadie le va a decir Tengo un algo. amigo que se encontró una vasija, creo que es de la Mexica. Y es el lugar donde se han muchísimo. Y es que debe estar lleno, ¿no? O sea, yo creo que si excavamos, pero bueno, entonces sí cumplen igual con esta característica, ¿no? De que conservan elementos o espacios o vestigios prehispánicos. Bueno, con el régimen colonial o con despojo, lo sabemos que, bueno, aquí me parece que no tuvieron una relación tan negativa por esto de los olivos, o no sé, ya mañana nos explicará, del intercambio como español. Ya leyendo bien los documentos, yo entiendo mucho. Sí, y estaría bien desde ese punto, ¿no? O sea, porque creo que, acuérdense que la historia se arma desde muchas perspectivas. Y qué mejor que las personas que son de aquí que nos platiquen esas perspectivas, ¿no? Esto al final es como la parte muy oficial, ¿no? O sea, de los pueblos originarios que sí sufrieron en su mayoría un gran despojo, una gran discriminación, y que luego, bueno, ya durante el México independiente, pues se trató nuevamente, ¿no? De reivindicar a los pueblos indígenas. Que los grandes despojos se hicieron después de Porfirio y hasta la fecha. Eso va a estar bien interesante, porque además que la historia que tenemos como muy marcada, pues es esta, ¿no? De que los españoles fueron los que llegaron y arrasaron con todo, cuando realmente han habido otras épocas en las que también ha habido mucho despojo, y probablemente épocas en las que se intenta revalorizar, y, o sea, porque así es la historia, y así también son los grupos, y así también son las personas que toman decisiones. Y eso está bien interesante, ¿no? Que nos comuniquemos mañana. Y bueno, existe una continua defensa del territorio. Aquí no lo hacen, no están defendiendo cada rato el agua, las tierras, las chinampas. Estaba en algún momento, sin embargo, se empezó a perder ese. Yo siento que hay más unión en San Luis, en San Gregorio, que ya en Tullihualco. En Tullihualco ya, desgraciadamente, a mi opinión y punto de vista, ya somos una parte de historia muy apática, ¿no? Y por conveniencia, exactamente. ¿Qué voy a ganar? Pero ustedes creen que si realmente el pueblo no estuviera amenazado, a lo mejor en una parte más general, ¿no creen que sí lo defendería? Mire, yo le puedo decir. Es que también como que llegó mucha gente de fuera, O sea, entonces como que, o sea, no sé, si uno tiene ya mucho tiempo viviendo aquí, pues no sé el sentimiento antártica que tengan las personas que llegan de afuera, porque hay gente que, o sea, los cerrillos que se empezó a poblar hace 15 años, no es igual, que no se defiende igual, no se considera igual, porque pues muchos es el lugar donde nacieron o donde son nuestros abuelos, entonces sí, sería diferente si, como aquí llegó más gente que a San Gregorio y San Luis, entonces creo que sí se defiende. Ya ha cambiado mucho. Bueno, estas transformaciones también son normales en todos los pueblos y en todas las sociedades, y lo interesante sería ver qué tanto interés tienen los que tienen mucho arraigo por este pueblo de que eso se conserve, que también es parte de la intención de estos talleres, ¿no? O sea, como que revalorizar todo esto de la importancia que tienen los pueblos originarios para la historia, pues tanto de aquí de Xochimilco, nacional y demás, pero también para ustedes mismos, ¿no? O sea, como una continuidad histórica y de ver, sobre todo a los que son más, ahí veo una niña chiquilla, ¿no? O sea, de cómo tratar de transmitir esto a las generaciones nuevas para que, si ya se estaba perdiendo, pues que no se pierda o que se reencuentre, ¿no? Mire, en ese asunto de la defensa del territorio, sí hay gente que no es mucho, ha intentado reunir todo lo que es el pueblo original, pero por cuestiones políticas, el propio gobierno no ha aceptado esa unión. Estoy hablando de
de la parte de San Sebastián, que totalmente igual con significado como igual. La colonia Los Olivos, la Olivar, la de aquí, la de San Isidro, y se ha perdido de la parte de San Luis, se ha perdido una parte del pueblo, aunque no nos damos cuenta, pero hay algunas zonas de San Luis de Tlaxcaltemalco que relativamente pertenecían a Tlaxcaltemalco, como es el San Juan, desde la parte del bosque de San Luis, que es de San Luis actualmente, de ahí hacia arriba es el territorio de Tlaxcaltemalco, cosa que no existe, Que ya se perdió. porque esa parte ya se perdió. Y de este lado, obviamente, se están trabajando, algunas gentes están trabajando para recuperar San Sebastián. Pero eso es importante, están tratando de recuperar. Entonces, bueno, ¿qué con lo que ya hay ahorita que se puede recuperar? ¿Qué se puede conservar? ¿Qué se puede como mantener? Esa es la idea, que ya no se pierda más. Bueno, aquí vamos un poco a la expansión de la mancha urbana. Esto pareciera que pues, es la misma ciudad. Nada más que unos son los canales de Xochimilco, la tomé cerca de unas chinampas, no me acuerdo dónde. Y esta es una toma aérea de ahí de por Benito Juárez, ¿no? Porque ahí están los insurgentes, todo esto. Entonces, el crecimiento de la ciudad impacta y afecta directamente también a los pueblos originarios de Xochimilco, de Milpalta, de Tláhuac, de todos. ¿Por qué? Porque es una presión constante, ¿no? De que la ciudad quiere seguir creciendo y los pueblos siguen resistiendo a que no. Pero bueno, a pesar de ese crecimiento, así, pues los pueblos no se han desarticulado del todo, ¿no? Se mantienen, se conservan y resisten a esta presión. Se rozan y es a ese punto converge un poco con de que la mancha urbana genera más presión y con que no están aislados porque siempre ha existido un intercambio comercial con las alcaldías, pero también siempre han marcado como una línea, como un límite, ¿verdad? Una línea divisoria. Una línea divisoria, pero como muy imaginaria, ¿no? Así como, bueno, sí, pero esto es Xochimilco, ¿no? Y ya para acá ya no pasas. O sea, sí vamos a platicar, sí vamos a comercializar, sí vamos a todo, pero hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto para acá ya son pueblos y no queremos que se pierda eso, justamente. Si esto siguiera creciendo, pues imagínense, vamos a aparecer de todo eso. Pero de hecho, ¿Verdad? de hecho, por eso somos también categorizada como una alcaldía rural, ¿no? Que es Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Yo creo que eso de cierta manera nos ayuda, ¿no? A tener esa protección y identidad. Sí, y esa conservación también, ¿no? Porque además creo que es patrimonio natural de no sé qué. Intangible de Acá, pero es o sea, sí tienen otras categorías que les ayudan a mantener esas divisiones que aunque están en constante comunicación con esto, pues se mantienen un poquito aparte. Bueno, la separé un poquito, ¿por qué? Porque toda la anterior fue como de la parte general de lo que son pueblos originarios, lo que son indígenas, conceptos, pero ahora sí vamos a aterrizar en cuáles son los pueblos originarios tanto de México como de la Ciudad de México. Ese es un mapa que salió ahora, que todavía era ínfimo antes, pero me gusta porque se acaba hace unos 4 o 5 días de celebrar el Día de la Lengua Materna, con la intención de revalorizar, que tiene como una semana. Pero lo que busco es que vean la diversidad de lenguas que hay en el país. O sea, no hay un solo espacio en el país en donde no haya tenido alguna lengua, aunque ya se haya perdido, pero que hablaron alguna otra lengua, algún otro idioma. Existen 23.2 millones de personas que se identifican como indígenas en el país. Es un equivalente al casi, 19.4% de la población. O sea, más o menos un 20% de la población de todo el país se identifica como indígena o como pueblo originario. Aquí es en donde se juntan estas categorías para los censos de población, ¿no? O sea, si alguien se asume como nahua de Puebla, es lo mismo que alguien se asuma originario de Milpalta, ¿no? O sea, ¿por qué se están congregando como pueblos indígenas u originarios? El 9.4 habita en lugares indígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente de todos esos millones, de ese 19.4, solo el 9% habita en su territorio. Todos los demás han tenido que migrar hasta abajo
y establecerse en otras ciudades o en otros espacios. Esto no quiere decir, como pasaba con los tequis, que hayan perdido su arraigo al territorio, vuelven a sus territorios, pero pues hay mucha gente en Estados Unidos, hay mucha gente en la Ciudad de México, hay muchas gentes en Monterrey, o sea, se van moviendo a las ciudades más grandes pues en búsqueda de una mejor calidad de vida. Reconocidos hay 68 pueblos indígenas en el país y bueno, ¿cuáles son los grupos indígenas con mayor población? Ese mapa lo puse porque también me gusta mucho, es como de la diversidad, es muy popular, seguramente ya lo han visto en algún lugar, pero marca como la diversidad cultural de todo el país, y los puntitos pues son todavía esos pueblos, ¿no?, que se alcanzan a ver. Los grupos con mayor población indígena son los nahuas, vamos de arriba hacia abajo, los mayas, los zapotecos, mixtecos, otomíes, tzotziles, centrales, mazahuas y mazatecos. ¿Podemos usar la siguiente? Pasa para todas las culturas. Si se fijan, aquí puse también otro mapa de dónde están ubicadas las familias lingüísticas del país. Y el ejercicio que me gusta hacer es, ya vieron que la mayoría, incluso en el mapa anterior, y lo vamos a ver más adelante, se congregan como en esta parte de aquí del sur-sureste. ¿Por qué están ahí la mayoría, tanto de las lenguas como de los grupos? ¿Qué hay ahí que difícilmente lo encontramos? Y miren que también hay bastante población, pero hay menor población en el norte del país que en el sur y sureste. Podría ser la riqueza ambiental. Exacto, los recursos, el agua, las zonas para agricultura, o sea, el mismo suelo, la misma naturaleza, pues decían, aquí está bien para hacer lo que tenemos que hacer y para sobrevivir. Por eso se estableció la mayor, y por eso también conservan, si se fijan, como en la diversidad social que tiene este país, en el sur y sureste todavía hay muchos pueblos que siguen defendiendo su arraigo territorial, sus usos y costumbres y todo eso, a diferencia en el norte. En el norte se explotó más en una cuestión industrial, mucho más comercial, se tuvieron que adaptarse a otras condiciones geográficas y ambientales, y a pesar de que también hay pueblos indígenas que están resistiendo, son menos, y ellos sí los han segregado un poco y los han absorbido en las grandes ciudades, a diferencia de lo que ocurre en el sur y sureste. Hablo mucho de la lengua porque es realmente uno de los elementos más importantes que hay que evitar que se pierda. Aquí no hay una sola persona hablante en náhuatl. Ya nadie ya se perdió por completo. Hay una niña, ¿no, Nacho? ¿Me puedes corregir? Bueno, hay gente que habla náhuatl, pero que no su idioma natal. Ah, ok. ¿Y no han hecho por recuperar la lengua? Se daban cursos en el CEPOL, o bueno, Pilar y toda De náhuatl, o sea, sí hay como que se está intentando recuperar, porque creo que es una parte identitaria muy importante y que se vio como que muy excluida, ¿no? Platicaba en la mañana que a mí todavía me tocó ver personas que decían que no hablaban su lengua porque les daba vergüenza, o porque en las escuelas ya no los dejaban hablar de su idioma, ¿no? Porque ya era el español o a veces hasta inglés, pero siempre les dejaban de lado la lengua materna. Por eso muchas generaciones jóvenes, digamos, no hablan esa lengua, y lo saben los abuelitos, lo saben los papás, pero ya no lo transmitieron a las nuevas generaciones porque los mismos niños tampoco querían, porque les daba pena hablar así en la escuela. Porque vino con toda esta ola que seguramente mañana nos va a decir justo del porfiriato y de todas estas influencias extranjeras que llegaron, pues a decir, no, pues el progreso no está en hablar una lengua indígena, el progreso está en hablar español y otros idiomas, y hay que perder eso, ¿no? Porque eso es de un atraso, eso es de los indígenas. Y ahorita lo que se busca es justamente entender que eso es lo que da la identidad tanto al país como a los pueblos, ¿no? O sea, esta diversidad cultural, y por eso se está haciendo mucho por tratar de recuperar las lenguas en cada uno de los estados. Va a ser algo muy complicado, sí, porque en muchos estados ya incluso se perdió, ya no hay nadie que hable, ¿no? O sea, de hecho, hace creo que un año, de una comunidad Kumiai que está por Tijuana, por Baja California, murió la última señora que tuve chance de conocer. La última mujer hablante de su lengua murió y no lo transmitió a nadie. Entonces, con la señora se murieron un montón de cosas. Entonces, ¿qué se trata ahorita? De que no se pierda, de que si alguien sabe, aunque no sea originario, ¿no? O sea, el náhuatl obviamente tiene demasiadas vertientes y demasiadas como dialectillos, digamos, pero
pero tiene una misma raíz que se podría como recuperar. Eso sería importante. En el censo del 2020 se identificaron 7.364.645 personas hablantes de otra lengua. Esto equivale al 6.1 de la población. Si lo comparamos con los millones que habíamos visto, es muy poquito. O sea, muy poco porcentaje de población que habla su lengua. Hay más mujeres que hombres, y solo 1 millón de esos 7 millones no habla español, ¿no? O sea que cuando se enfrentan a alguna cuestión jurídica, algún hospital o algo así, tienen que llevar un traductor porque no entienden español. Que eso también es un derecho, ¿no? O sea, ahora también se busca que siempre haya un traductor para las personas que hablan una lengua diferente. Las lenguas más utilizadas son el náhuatl, que está en 15 estados, está más o menos en prácticamente todo lo azul oscuro, enfocado más o menos aquí en donde está la Ciudad de México y un poco hacia Veracruz. El maya hacia allá, hacia la península, y el celtal hacia Oaxaca. Una duda. Sí. Yo he leído que hay partes de los Estados Unidos, sobre todo la parte de Nueva York hacia arriba, hay grupos hablantes en náhuatl. No sé si en náhuatl. Pues pudieran ser, o sea, seguramente habrán sido migrantes que se establecieron allá y que conservaron su lengua. ¿No? O sea, también en la mañana nos decían que había personas que habían migrado a Estados Unidos, pero que hacen como sus fiestas, ¿no? Como que celebran Día de Muertos. Ajá, pero del náhuatl, la verdad desconozco. Habría que investigar. Pero pues seguramente tendrán que haber sido migrantes, porque el náhuatl sí es una lengua de aquí. Entonces a lo mejor alguien migró, lo enseñó, se establecieron como pueblo. Habría que ver, lo leí de reportero. Y porque bueno, en Estados Unidos sí había grupos étnicos, pero ahí sí prácticamente todos los desaparecieron. O sea, en donde sí se habla todavía es el Palta y creo que en San Pedro. En el Palta incluso hay una... Bueno, yo estoy ahí del lado de San Pablo, Tonepec. Y ahí habían 2 o 3 señoras que todavía era el dialecto original de ahí y lo estaban enseñando. Sí, a las personas. Pero ahí creo que es el único pueblo de Cancaña que tiene la mayor personas que hablan originarios y que son originarios. En San Gregorio también hay una señora. Pues hay que motivarse Bueno, para que le enseñen. hubo muchísima inmigración También, ¿qué tan este náhuatl que hablan, qué tan diferente es del náhuatl originario que no estás? Así es, en el Palta sí fue a ver, en San Gregorio, te digo que en 1936 hicieron un estudio general de las etnias en la zona y había otomíes, había nahuas emigrados. Pues sí, lo ideal es que se busque recuperarlo, ¿no? O sea, que estas señoras que son de ahí, que lo transmitan, que alguien lo aprenda, que lo vuelvan a transmitir, ¿no? Que no se pierda. O sea, sabemos perfecto que no es la lengua más utilizada, porque ahorita la mayoría ya habla español y casi todo se tiene que resolver en español, pero hay una campaña muy fuerte, ¿no? para que no se pierdan los idiomas. De Oaxaca, Chiapas, sí, porfa, Yucatán y Guerrero, de esos 4 estados son el 50.5% de las lenguas que se utilizan. O sea que de todos esos conglomerados de personas, millones de personas que hablan, la mayoría están concentrados en estos estados. Y bueno, ahora vemos de los mestizos o los no indígenas. ¿Quiénes son los mestizos? ¿Nosotros? Puse la imagen, y lo repito porque es como la imagen más concreta que nos explican del mestizaje. No tiene por qué ser así, ¿no? En la mañana decían, pero es que hubo un mestizaje incluso previo a la conquista, ¿no? De unos del pueblo de no sé quién con el pueblo de no sé quién, y hubo un intercambio, una mezcla de personas de diferentes pueblos, pero pues siempre tenemos como más marcada la idea de que fue la llegada de los españoles y que, bueno, se juntaron con las personas indígenas que había aquí y que por eso surge el mestizaje, ¿no? Pero bueno, sí mestizaje había antes. Bueno, bajo ese concepto, por ejemplo, los de Milpalta, que son ustedes, se consideran toltecas
chichimecas, xochimilcas, mexicas. Y eso es mestizaje sin Claro, sí. Exacto, ¿no? O sea, porque no tiene por qué ser, el mestizaje no tiene por qué verse nada más como la mezcla del español y el indígena, sino un Xochimilca con uno de Milpalta, o uno de Milpalta con uno de Coyoacán, o sea, o de otros países, ¿no? Pero puse esa imagen porque es como que más se ve, pero no tiene por qué ser así por fuerza. Son personas que hablan mayoritariamente español, algunos indígenas, su lengua natal se ha desvanecido o se ha perdido por completo. Son principalmente católicos o cristianos y no reproducen ningún tipo de ceremonia prehispánica. Que aquí hay que tener cuidado porque hay algunas ceremonias que están como mezcladas, o sea, que tienen algunos elementos prehispánicos, pero ya con la influencia católica. Yo creo que en ese sentido sí hay que ser muy cuidadosos en el asunto de la religión, porque finalmente, si tú lees la historia prehispánica y lees la historia española, hay muchas coincidencias entre los. Incluso estamos hablando del amaranto, Sí, que y lo de que se utilizaban, quedaron, ¿no? los mexicas como si fuera una hostia. Muchos elementos que se adoptaron y que permanecen porque se han perdido. En la mañana les explicaba, por ejemplo, la cruz. En algunos pueblos que cuando llegaron los españoles y decían que a fuerza tenía que haber así como una cruz, pues ellos decían siempre sí la vamos a poner, pero digamos que eran cruces más, que estaban más a la par, ¿no? Se marcaba perfectamente bien el centro, porque decían sí te ponemos tu cruz, pero pues la cruz para nosotros representa los 4 puntos y el centro. Entonces como que jugaron con esos elementos también como para decir, sí, vamos a adoptar, ya era inevitable la colonización y el cristianismo y todo esto, pero sí permanecieron algunos elementos que les Jugaron con las fechas. Jugaron con los nombres también, ¿no? O sea, con las mismas festividades y todo. Entonces, pero también cómo se fueron adaptando a estos, pues a los pueblos y los pueblos cómo se adaptaron a ellos. Y bueno, ya el mestizaje en general pierde como toda esta intención más prehispánica, más de alguna ceremonia, más de todo, y ya se adapta más a las cuestiones más católicas generales. Yo creo que la iglesia es un mestizaje de ambas. Aquí sí, yo también coincido con usted, porque en realidad ha de haber sido muy difícil, porque imagínense todos los pueblos que ya vimos que había. Llegar a colonizar, a conquistar y a tratar de cambiarles una religión a todos, debió de haber sido muy complicado, porque además cada uno creía cosas diferentes, ¿no? O sea, no era que todos tuvieran el mismo Dios, sino que todos tenían muchos dioses y todos eran distintos. Entonces, yo creo que la religión católica aquí sí se buscó adaptar a las circunstancias que había, o sea, sí llegó como con toda esta influencia católica pura, digamos, pero buscó, ¿por qué? Porque así también llegaban a más personas. ¿No? Y así era más fácil que la gente también se apropiara de esas creencias si se adoptaban algunos elementos que eran muy particulares de aquí. No se dejaron de lado los sacrificios humanos, esas cosas, pero sí algunas ceremonias. Pero no dejaron el sacrificio, digo, al final de cuentas, porque al final de cuentas el sualo representa al Dios que en algún tiempo lo sacrificaron y que lo hicieron en amaranto, y el pueblo lo recibía como tal, en una parte del cuerpo de Dios que está recibiendo. Esa simbología está muy marcada. Bueno, los mestizos no pueden tener acceso a una consulta indígena, mañana lo vamos a ver en el tema de legislación, y son pueblos con costumbres determinadas y actividades específicas, ya no tienen como fiestas patronales, ya no se organizan para algo, sino que ya más bien están más metidos en la industria, en el comercio, en el intercambio, como que pierden como estas costumbres. Y bueno, aquí puse otro ejemplo de grupos étnicos diferentes, pero que habitan en México. ¿Los reconocen? No, ahí dicen que son los
afrodescendientes, pero los de abajo los reconocen. Son los menonitas. Traté de poner el pero son los menonitas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos con nuestros pueblos indígenas? Los afrodescendientes sí están ya reconocidos como un pueblo del país. O sea, ellos están reconocidos por el gobierno, es decir, que ya tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas. Solo los grupos afrodescendientes. Hay más de 2 millones de habitantes y el 61% de ellos se encuentran en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, etc. Los menonitas son muy poquitos, son de 150,000 a 200,000. No están reconocidos como grupo étnico, o sea que ellos se adhieren a las normas y reglas de la Constitución en general, pero ellos mismos son un grupo muy cerrado, ¿no? O sea, ellos mismos mantienen sus propias formas y su propia organización, pero si viven aquí, tienen que adaptarse a la legislación nacional. Y bueno, están principalmente en Chihuahua o en el sureste. Esa fue una meta que encontré. Hay mucha gente de ellos en Yucatán. Creo que en Xochimilco había una. ¿Había uno? Sí, en la parte de la montaña, ya como San Salvador, por esa parte, me platican que había un menonita, pero ¿Quién sabe? se fue. Sí, porque también se van, ¿no? O sea, tampoco están muy arraigados al territorio, o sea, que se van moviendo también. Por eso tampoco están reconocidos, porque no se quedan fijos. O sea, sí permanecen, no como los otros que eran nómadas tal cual, pero a veces no permanecen Y en es ese espacio. difícil que Se integran, eso sí, ellos entre ellos y su comunidad. Eso sí. Hay una película muy buena con respecto a eso de la unión y de las comunidades, y todo eso se llama La Aldea. Si tienen la oportunidad de verla, habla mucho de mitos, de comunidades. No me acuerdo el director. ¿Del sexto sentido? No sé si fue el mismo director. El que, bueno, no porque se lo voy a spoiler. No, La Aldea es bueno, parecido de suspenso, pero tiene otro trasfondo. Pero lo interesante ahí es cómo las comunidades a veces buscan ser tan cerradas y no integrarse con el exterior, que hasta dónde pueden llegar. O sea, está muy buena, búsquenla. ¿Es la de las capas rojas? No. Sí, ya lo Ya con eso. Sí, la de las capas, sí, esa. Pero es un muy buen ejemplo de cómo algunas comunidades de plano se cierran y no quieren integrarse con otros grupos, ¿no? Se las recomiendo mucho, a mí me dejaron verla en la escuela y la verdad me gusta mucho cada que la veo. Sí, porque además tiene como que sus tintes así de suspense, pero está bueno. Bueno, ¿cuáles son los pueblos originarios de la Ciudad de México? Aquí hay una discusión. Voy a hablar del pueblo originario como categoría, como concepto, porque ese se dio en Milpalta. Digamos que el primer pueblo originario reconocido a nivel legislativo y administrativo fue Milpalta. Eso no quiere decir que los demás no hayan estado reconocidos. A nivel, digamos, de papel, ¿no? El primero que le pusieron pueblo originario fue a Milpalta, aunque ya existían todos los demás, y de ahí se dividieron todos los demás, porque además la reunión fue ahí, y ya me contaron por ahí que algunos fueron hasta firmar y todo, pero algunos a nivel administrativo sí. Aquí están todos los pueblos que estaban previos, o sea, que desde la náhuatl, desde que todavía no se secaban los lagos. Aquí podemos ver a México Tenochtitlán, por ahí está Chapultepec, Coyoacán, y ahorita ya esto ha cambiado mucho porque todo se secó. Y aunque algunos conservan el territorio, digamos que pues fue creciendo. Y bueno, esos son los pueblos así. Hay 9.200.000 habitantes en la Ciudad de México, de acuerdo al censo ya actualizado previo a la pandemia. Esa es la población de la Ciudad de México sin tomar en cuenta área metropolitana, o sea, Estado de México, Chaco, eso no se toma en cuenta, ¿no? Porque ahí llegan ya 20 millones y tantos, ¿no? Pero de esos 9 millones, 129.000 hablan una lengua indígena todavía. Y, o sea, que es 1.4% de la población total de la Ciudad de México, sí, es muy poquito. Pero que son nativos. ¿Perdón? Que son nativos. O de población en general. De población en general. O sea, los nativos yo creo que son menos. No, de originarios yo creo que son menos que los que han llegado y que se han reproducido la lengua. Esos son los pueblos. Algunas fuentes reconocen 138, otros 141 pueblos. Como les mencioné, todas las alcaldías, allá está el cuadrito, todas tienen algún pueblo originario y algunas hasta varios tienen. La mayoría conserva el nombre que se les asignó en la época colonial, o San Santo,
y su nombre en náhuatl. Todos hacen referencia a algún elemento, con algún elemento de la naturaleza, y la mayoría o todos tienen un me comentaban que también ahorita están buscando que se haga el cambio, ¿no? O sea, que ya no sea, por ejemplo, San Luis Tlaxcaltemalco, sino que ahora sea Tlaxcaltemalco San Luis, o que sea ahora Atlapulco San Gregorio. ¿Por qué? Con la intención de, mañana nos dirá otra cosa, pero con la intención de recuperar pues el nombre original, más allá del SAT. Bueno, ahí puse ya el mapita de las alcaldías. Y vamos a ir viendo cuántos hay. En Álvaro Obregón no los voy a ver todos, pero lo que quiero que vean es la cantidad de pueblos que hay por alcaldía. Esos son los de Álvaro Obregón. Esos son de Azcapotzalco, son muchos. Azcapotzalco es de las alcaldías que más tienen pueblos originarios. Algunos no cumplen, si se fijan allá nada más es San Simón, Santa Bárbara, Santa Catarina, y ya perdieron por completo su nombre. Ahora sí me sigue. En Benito Juárez hay 7. Que es una de las alcaldías también que más presiona, ¿no? en el crecimiento urbano. Coyoacán, también tiene los suyos, que Coyoacán también todavía se logran ver un poquito separados. ¿Esos quiénes son? Coajimalpa, que también, bueno, ahí con la expansión urbana de Santa Fe, pues ya fue mucho. ¿Sí? San Simón, ahí nada más hay uno en Cuauhtémoc, y esperemos que no desaparezca ahora, la que sigue. Iztacalco también tiene 2, nada más. Si se fijan, las alcaldías que están como más en el centro son las que más han perdido. Gustavo Amadero, la Magdalena Contreras también, Miguel Hidalgo, y aquí mismo, si te regresas tantito a Miguel Hidalgo, ahí ocurre otra cosa, ¿no? Ahí, por ejemplo, Tacuba, Tacubaya y Popotla sí son derivados del náhuatl, o sea, creo que hay una transformación ahí en Tacuba algo, o sea, pero han conservado nada más el nombre, ¿no? El náhuatl, el nombre original. Ya. Esos son de Venustiano Carranza, y dejé, ya creo que cambié. ¿Eso de dónde creen? Iztapalapa. Iztapalapa también tiene un montón de acuerdos. Luego sigue Tlalpan, también tiene un montón. Y eso debe ser Tláhuac. Si se fijan, las alcaldías que tienen más también es las que tienen más recursos. Coinciden nuevamente con el mapa general del país. ¿Otra? Esos ya son de Napalta. Y ya por último de Xochimilco, que marqué 2, pero marqué a Tulhualco. Y bueno, aquí ahí los puse en un mapa, como ya general de la Ciudad de México, para que vean en dónde está la mayoría. Todos estos, todo lo amarillo, si se fijan, es suelo de conservación hasta arriba. Entonces, gran parte de los pueblos todavía están en áreas que deberían estar protegidas o que son suelos de conservación. Todo lo amarillo se supone que es prácticamente intocable, ¿no? No debería estar contaminado, no debería nadie meterse ahí. El 10.8% se adscribe como indígena aquí en la ciudad, y en los pueblos y barrios originarios se asientan más de 1,5 millones de personas. O sea, de los 9 millones que vimos, 1,5 millones están en todos los pueblos que vimos. También hay muchas zonas en donde ya no se puede habitar, ¿no? de esas alcaldías, pero o sea, son pocos. Bueno, buenas tardes. Me presentó mi compañera, y yo les voy a hablar un poco sobre participación social para dar un poco de continuidad a lo que ya habíamos estado hablando sobre pueblos originarios. Entonces, antes de empezar me gustaría saber si alguno de ustedes ha participado de alguna u otra forma dentro de su comunidad aquí. No sé si me podrían decir de qué forma. Pues, ¿Cómo? Como asamblea. Ok. ¿Algún otro tipo de participación que gestionando proyectos. gestión de Hemos proyectos? hecho limpiezas de canales, hemos limpiado el kiosco, la parte de tiro, la parte de servicio, hemos hecho faenas de calefacción, hemos trabajado en conjunto. Bueno, también déjame comentarte
que Tullehualco está organizado políticamente, sus colonias y el centro de Tullehualco. En sus colonias existe una figura que se llama copaco, los copacos. Cada colonia tiene su copaco y cada colonia en determinado tiempo gestiona algunas obras para la colonia. Tullehualco también tiene otra figura que se llama consejo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? El consejo del pueblo. Sí, como tal. Entonces eso son más aparte de los patronatos, más aparte los lo que hace poco desapareció fue el coordinador. Esas son las estructuras que tiene Tullehualco. Bueno, pues entonces vamos a pasar a definir lo que entenderíamos por participación ciudadana, y ahorita todos estos conceptos que me dieron de forma de participar los vamos a retomar en los tipos de participación que existen. Entonces la participación ciudadana se va a entender como un conjunto de actividades en el cual todas las personas van a tener un derecho de manera individual o colectiva, y esto va a ser para poder intervenir en decisiones que se van a dar de manera pública, se delibera, se coopera, y esto se hace en conjunto con autoridades. Es decir, se formula, se evalúa lo que las comunidades muchas veces necesitan, se busca como representantes que sean como avalados por esta comunidad y que lo representen a nivel, digamos, superior en otras instancias. Y bueno, pues para todo este proceso se debe tener más bien una planeación, una aprobación, la gestión, que les decía, evaluar y controlar los planes, programas y políticas que van a ser para presupuestos públicos, siempre en pro de las comunidades. Aquí sigue. Entonces, ahorita vamos a ver los tipos de participación que existen. Tenemos la institucionalizada, la no institucionalizada, sectorial, temática y comunitaria. Y ahorita vamos a ver cómo son cada una. Y bueno, hay que entender que la participación va a ser un derecho que todos vamos a tener, pero también tenemos que tener una responsabilidad y una obligación. Es decir, si nosotros estamos solicitando algo a través de una participación, también nos tenemos que comprometer como comunidad para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces tenemos la primera, que sería la institucionalizada, es decir, la que se rige, dirige y se promueve por parte del gobierno o autoridades gubernamentales, como son el gobierno de la Ciudad de México, las alcaldías, y estas siempre van a estar respaldadas por leyes o normas. La que se considera como no institucionalizada va a ser aquella en la que un grupo de personas o colectivo van a tomar decisiones de manera interna dentro de una comunidad, y el gobierno o dependencias gubernamentales como las alcaldías, o lo que me comentaba la coordinación que ya se perdió, pues no van a influir ni tomar decisiones en este tipo de participación. Después tenemos la sectorial, que son grupos que van a tener siempre como un fin en común, y generalmente son grupos de personas o colectivos muy grandes que se van a identificar y distinguir en la sociedad, porque van a buscar como un reconocimiento, derechos y hacerse visibles, ¿no?, de la sociedad. Y van a buscar también como tener parte en la toma de decisiones. Aquí podría yo ponerles un ejemplo del grupo LGTB, no se trata de otras partes. Ellos buscan eso, ¿no?, formar parte de esas decisiones que se toman como sociedad, en una ciudad, en una alcaldía, pero van a tener, pues un fin en común, ¿no? Y se van a identificar entre ellos. Tenemos la otra participación, que es la temática, en donde van a tener como un tema en específico por el cual van a solicitar pues, estos apoyos.
y no solo es apoyo, sino también defensa, ¿no? Entonces, podría ser lo que hablábamos en el territorio anteriormente, por la salud, la educación, la cultura, y siempre tiene que ser en beneficio colectivo, es decir, hacia la comunidad. No se debe buscar o no se debería, ¿no?, buscar un fin propio o personal. Y por último tenemos la comunitaria, que regularmente son grupos que trabajan de manera interna en una comunidad, pero van a tener este reconocimiento por parte de todos los que conforman, en este caso, el pueblo de Yehualco, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos considerar estas asambleas que hablaban como, digamos, de una manera más pequeña en cuanto a calles, colonias, barrios, las mayordomías, que como decían aquí no existen como tales, sino son patronatos. Los patronatos aquí estarían, las comisiones o las fiscalías, que yo en lo personal yo pensaba que las fiscalías aquí en la Ciudad de México no existían. Eso era más como de los estados. Y pues yo me llevé una sorpresa porque yo soy de Tecovi, entonces no sabía que en San Francisco de Tuxtla, San Jerónimo, Miacatlán, ellos se rigen por fiscalías, ¿no? A diferencia de Milpalta, que son mayordomías, ¿no? Y también en San Lorenzo de Sonco, aquí en Iztapalapa, también son fiscales, ¿no? Y estas personas de cierto modo tienen un poder dentro del pueblo, de la comunidad, e influyen en ciertas decisiones que se toman, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poco los pueblos indígenas, y en el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas de 2018-2024, que es como este sexenio, se considera que es importante la participación y cooperación en todos los programas de desarrollo que puedan existir en los pueblos o barrios de aquí de la Ciudad de México. Y también se considera que la construcción de la política pública debe realizarse mediante un proceso permanente en donde debe haber diálogo, participación, coordinación y que se llegue a acuerdos. Además de que deben ser partícipes en las consultas, es decir, todos están invitados o todos tienen el derecho de participar, a pesar de que, no sé, como aquí llegó algo hablaba, que ya hay como muchas colonias que no forman parte ya del centro, del casco urbano que generalmente se funda. Entonces todas esas personas también tienen ese derecho de enterarse de lo que ocurre aquí, porque forman parte del mismo territorio, ¿no? Y bueno, otra cosa muy importante es la participación de las mujeres, es decir, que se fomente que también las mujeres participen en esta toma de decisiones. Y la ley, en este caso, va a promover la equidad y la integración para que las mujeres estén o formen parte de comités o asambleas, en este caso también es el patronato, ¿no? Y pues aquí les hago una pregunta: ¿qué tanto han participado las mujeres dentro del pueblo de Tulyehualco? Sí, ha tenido mucha participación desde tiempo atrás. Incluso participaron en hay mujeres que participaron en muchas gestiones para beneficios de la comunidad. En el ejemplo de mi abuelita, que ella fue la principal fundadora de la UAM, que está a un lado de la Casa de la Cultura, del DIF que tenemos, terminó la casa parroquial y el salón parroquial junto con otras personas. Incluso hay documentos que avalan que ellos fueron las que trabajaron eso. Pero sí, aquí en el Igualco sí han habido mujeres que sí han hecho cosas por la comunidad, no en la actualidad, sino desde tiempos atrás. Tenemos a la primera mujer revolucionaria de aquí de Igualco, que se llama Rosa Padilla Camacho, que fue la primera mujer en Xochimilco en levantarse en armas y llegó a tener el grado de coronel y capitán de caballería. Entonces sí, la mujer de Igualco sí ha participado mucho. Sí, o sea, tenemos una presencia bastante activa en la toma de decisiones y el poder como mover, ¿no?, a toda la comunidad, siempre buscando estos beneficios, ¿no? Ya lo comentabas tú, ¿no? Y bueno, yo como para concluir esta parte de participación ciudadana, les hago estas dos preguntas: ¿de qué forma han participado en decisiones que beneficien aquí al pueblo de Tulyehualco? ¿Las mujeres? En general. Pues hemos participado nosotros en limpieza,
Ok, entonces ha habido acciones por parte de, digamos, de distintos sectores, no solo los adultos mayores o los adultos, sino también ya los jóvenes están comenzando como a integrar. Bueno, aquí tenemos un problema que los adultos mayores a los jóvenes no los dejan participar. O sea, ese es el gran problema que los jóvenes tenemos. ¿Por qué? Porque piensan que uno les va a quitar su protagonismo que toda su vida ellos han manejado y su ambición que ellos tienen hacia otra cosa que nosotros buscamos como jóvenes. O sea, tenemos muchas personas, la mayoría nos han puesto que a los jóvenes que no tenemos una idea. Más que nada hay una resistencia al cambio. Muy tradicional todavía la comparación con los demás. Y pues por eso las personas mayores tienden a no ceder tan fácilmente. O sea, hay una resistencia a un cambio. Sí, por parte de la gente mayor, de nosotros los jóvenes, se nos pone mucho el bien, lo que tienen, o sea, no sé a qué se le de ellos, pero no nos dejan trabajar como nosotros queremos. Imagínate este problema que ahorita nos han demandado, porque era el patronato, imagínate, los adultos, nosotros mayores, cómo estamos, no nos dejan trabajar. El pro de la comunidad. Sí, creo que ahorita que hablemos un poco de patrimonio va a ser muy importante esta parte de retomarla, porque justamente el patrimonio es ese legado, ¿no?, que vamos transmitiendo, ¿no? Entonces, si a veces nos resistimos a transmitirlo, pues va a llegar un punto en el que se va a acabar, ¿no? Pero ahorita vamos a ver. ¿Y ustedes como qué considerarían que se podría hacer para que, no sé, sea un poco más participativa la sociedad, ¿no? O sea, este vínculo entre los adultos y ustedes, ¿cómo podrían solucionar esa parte? Lo que pasa es que el York está dividido. No hay una unión como pueblo, o sea, cada quien jala por su lado. Y al momento de que sea la unión y todos vamos a un beneficio que es lo mismo, si tú estás viendo que la pared es amarilla, por ejemplo, no es rosa como rosa, porque ellos lo dicen, y se va toda la gente con ellos, porque ellos lo dicen. Y si tú lo estás viendo como es, son muy pocas las personas que se quedan contigo. Y aparte ellos siempre han manejado su protagonismo, siempre ha sido su protagonismo. Entonces aquí sería que el pueblo se uniera y que todos lucháramos por una sola cosa, que es lo que todos estamos buscando. Pero el gran enemigo de nuestro llegó aquí, es lo que queda. Bueno, pues con esto cerramos esta parte de la presentación de participación social. Bueno, pues vamos a pasar ya a la parte de patrimonio cultural aquí en Tullehualco. Vamos a pasar a hablar sobre patrimonio cultural aquí en Tullehualco y lo que vamos a tratar en esta presentación es definición, categorías y clasificación. Aquí quiero aclarar algo, que la parte de definición y categorías la vamos a hablar o abordar a partir de la cuestión social y a la parte de clasificación un poco hacia legislación, cómo es que se rige, ¿no? Entonces vamos a entender al patrimonio cultural como una construcción social e identidad dentro de un pueblo, en este caso pues Santiago Tullehualco. Y antes de comenzar me gustaría preguntarles si alguna vez habían escuchado la palabra de patrimonio cultural y cómo la entienden. Sí, pues es que hay diferentes tipos de patrimonio cultural. Está el patrimonio, por ejemplo, natural. El cultural es en este caso pues, un pueblo originario que así mismo conserva varias tradiciones, costumbres, inclusive la lengua. Patrimonio de naturaleza está Calakmul, Chichén Itzá, pero también hay una subclasificación que ya es por histórico, es monumentos prehistóricos. Eso puede ser también patrimonio cultural tangible y intangible, ¿no? Sí. Así es. Sí, justamente esto es lo que hablaba yo de la clasificación y categorías. Esto ahorita lo vamos a abordar para que les quede un poco más claro, pero lo que quería saber era la parte del concepto como tal de patrimonio cultural. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Me pueden decir qué es? Como yo lo veo, es
aparte desde el arte hasta la gastronomía, es lo que es el conjunto que hace pues sobresalir algún pueblo, ¿no? algún estado o país. Muy bien. ¿Alguien más? Es la identidad del pueblo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Su cuestión es, como dice, intangible y tangible, ¿no? Tangible puede ser los monumentos históricos, en este caso por la iglesia, esta parte, no sé, el kiosco, no sé, y toda esta parte de edificaciones tangibles, ¿no? Intangibles podría ser también la parte de la riqueza cultural, ¿no? Usos, tradiciones, Las festividades, que tenemos que aquí hay bastante. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a retomar todo esto que hemos Incluso dicho. también las actividades, ¿no? Sí, así es. Vamos a retomarlo ahorita y vamos a comenzar por definir lo que es patrimonio cultural. Según la definición de la UNESCO a nivel internacional, que se hacen asambleas periódicamente en la que participan muchos países para poder definir lo que es el patrimonio, ¿no? Porque es muy diverso y cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero entonces hay que llegar a un consenso entre todos y definirlo y decir qué es, ¿no? Entonces vamos a entender al patrimonio cultural como una herencia que vamos a recibir de nuestros antepasados, la vamos a vivir en nuestro presente y la vamos a transmitir a futuras generaciones. Y a mí me gusta ponerles este ejemplo un poco sencillo, ¿no? Yo creo que todos en su casa tienen algún objeto que les fue heredado por los abuelos, por tatarabuelos, ¿no? Bueno, a mí me enseñaron a hacer nieve, entonces eso es intangible, pero, o sea, me enseñaron a hacer nieve y es algo que considero mi herencia muñeca, o sea, hacer nieve. La Me enseñaron a Y que lo van a poder heredar, ¿no? soy panadero, entonces me enseñaron a trabajar en el pan por todo lo que dio de pan. Yo también soy amarantero y también lo heredé. Sí, te lo transmitieron, lo tienes tú, lo desarrollas y lo vas a pasar, ¿no? Ok, bueno, yo les traigo el ejemplo de este florero, ¿no? Que fue de los abuelos, les llegó a los papás y lo van a transmitir a los hijos porque pues representa algo y les da una identidad, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué es esa herencia cultural, no? Que es la que ya habíamos comenzado como a construir a partir de los conceptos que habían dado. Y pues van a ser todos ese conjunto de objetos, de construcciones, de tradiciones, costumbres, fiestas, saberes, prácticas, como ya lo decía, relatos que una comunidad va a transmitir a través del tiempo, pero esto se hace de manera colectiva. Lo que ustedes me comentaban era como algo más familiar, más personal, ¿no? Pero aquí esto se va a hacer de manera colectiva, como una sociedad. Y bueno, pues les puse esa imagen del patrón de aquí, de Cuadros, Santiago Apóstol, yo creo que la mayoría se identifica con él. Y lo pongo así porque, bueno, es una imagen, una escultura, pero en torno a ella pues, se desarrollan las fiestas, ¿no? Las procesiones, la comida, un sinfín de actividades, ¿no? Y todo eso en conjunto va a ser esa herencia cultural, ¿no? Que ya hemos estado hablando de ello, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí traigo más ejemplos de esto, ¿no? Las procesiones, salen los tractores, la montada, me parece, acompañan los estandartes de los barrios, los caporales. Aquí sigue, por favor. Y bueno, por tanto, al ser parte de una comunidad, el patrimonio cultural va a ser una construcción social, es decir, algo que todos van a ir reconociendo, van a ir aportando y pues van a reconocer a todos los objetos, los edificios, las prácticas como suyos. Y esto va a generar en ustedes una identidad, una significación y apropiación. Y esto los va a distinguir de los demás pueblos, ¿no? De San Luis, de Ixtayopan, de Comi, los otros pueblos hacia Xochimilco, ¿no? Tláhuac, ¿no? Que aquí estamos como en esa parte donde confluyen las alcaldías. Y bueno, durante todo este proceso de reconocimiento, apropiación, pues las personas lo que hacen es otorgar valores a lo que van a considerar como su patrimonio. Y muchas veces esto a partir de lo estético, lo artístico, lo tecnológico, incluso lo histórico, ¿no? Y bueno, pues aquí les traigo un ejemplo de la fiesta del Chinito, el señor de Calleca, que pues fue ayer, ¿no? Se
pues es la fiesta del primer viernes de Cuaresma y que pues aquí son domingueros, ¿no? Entonces la fiesta se pasa al domingo. Y bueno, mi abuela me contaba, ¿no?, que era una fiesta grande, en la que incluso venían las albas de Xochimilco a traer las ceras a Calleca, ¿no? Era la más grande. Exactamente, era mucho más grande la fiesta que toda la patronal aquí en Iguala. Y pues esto, como ya hemos visto, las sociedades son cambiantes y pues este patrimonio también se reconoce de manera diferente en el pasado, ahora y pues a futuro, ¿no? Entonces pues ya la fiesta es un poco más pequeña, pero continúa, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las categorías que existen de patrimonio cultural, lo que ya mencionaba, ¿no? Lo que es tangible y lo intangible. Y ahorita lo vamos a definir. Se va a considerar como patrimonio cultural intangible a todas aquellas expresiones, prácticas, saberes que va a tener una cultura, pero que no van a ser tocados físicamente. Los vamos a poder vivir, los vamos a poder ver, sentir, pero no los vamos a tocar con la mano. Y está la otra parte, el tangible, que son todos aquellos bienes que van a ser tocados físicamente y siempre son producto de una cultura. Muchas veces se dice que son bienes porque son en beneficio de una sociedad, que es quien los crea para un beneficio, ¿no? Puedes regresar. También se considera como inmaterial o material. Es como un sinónimo de este tipo de categorías. La que sigue. Y bueno, pues yo aquí les traigo esta parte del patrimonio cultural intangible, que creo que es algo que distingue a Tultehualco, que es la producción del amaranto, y que va desde la siembra, la cosecha. Me parece que ahí lo están como discerniendo. Están quitándole el tambo. Muy bien. Y bueno, cómo es que la semillita todo está como al barro, y con la escoba de vara, pues evita que salte, ¿no? Por eso ya tiene muchos años. Sí. No, ya actualmente ya está más. Claro, ¿no? También es parte, ¿no?, del patrimonio y cómo cambia y los beneficios que se buscan a través de él, ¿no? Y por otra parte, pues el olivo, ¿no? Como dicen, todavía existen los árboles que, pues, digo, hay relatos, ¿no?, que dicen que cuando llegan los primeros franciscanos aquí a México en 1524, pues es Fray Martín de Valencia quien se encabeza, quien siembra por aquí un olivo y de ahí comienza todo, ¿no? Son a veces estas leyendas, ¿no?, que a veces se tienen que como contrarrestar con la historia real, ¿no?, con documentos que realmente nos digan si fue cierto o no. Pero al final de cuentas, estas leyendas, estos mitos, pues ya forman parte de la identidad de los pueblos, ¿no? Y ustedes lo tienen muy presente. Y bueno, como patrimonio cultural tangible, les pongo los ejemplos, no sé, de los retablos que tienen en el antiguo templo. Creo que son una joya y algo que todavía conservan. Es de los pocos templos en la zona que conserva todavía sus retablos del periodo hispano, sus imágenes. Y por ejemplo, aquí les traigo los ejemplos de esos dos retablos, la imagen de la Virgen Dolorosa y esta imagen del Señor de la Caña. Y bueno, ahora los bienes culturales muebles e inmuebles, es decir, todo lo tangible, lo que podemos tocar, se va a dividir en dos, en muebles e inmuebles. Y bueno, ¿qué son los bienes culturales y inmuebles? Van a ser todos aquellos bienes que no se van a poder mover de un lugar a otro, sino que se encuentran fijos en un lugar. Y generalmente, pues estas son las construcciones, ¿no?, los edificios, las casas. Y por otra parte tenemos los bienes culturales muebles, que van a ser todos aquellos bienes que sí vamos a poder mover de un lado a otro, son transportables y pues generalmente van a ser objetos. Como, no sé, esculturas, pinturas, textiles como la indumentaria, metales, bueno, todos los objetos, ¿no? Y bueno, como bienes culturales y muebles aquí en Tultehualco, pues así que sean representativos, pues está el templo antiguo y luego a Santiago Apóstol. Y como bienes culturales muebles, pues les pongo como ejemplo la escultura del Señor de Calleca, el Chinito, otra imagen que participa en la Semana Santa, que es el Señor de la Pocentillo, y una pintura de Caballete,
que representa los 7 gozos de San José. Creo que es algo muy característico porque este tipo de pinturas son pues muy escasas, sobre todo en esta zona, ¿no? Entonces muchas veces hay que preguntarse el por qué este tipo de iconografía llega hasta estas zonas, ¿no? Una pregunta, a ver si tengo dudas. Esas pinturas sobre todo esta, ¿de qué época son? ¿Qué fecha tienen más o menos? Pues a veces es un poco complicado fecharlas de una época. A veces en restauración lo que se hace son análisis a partir de toma de muestras de las capas pictóricas, o de la capa pictórica más bien. Entonces muchas veces ahí se analizan los pigmentos que se emplearon para hacer estas pinturas y cómo es que a veces se utilizan en una época, quedan en desuso o se vuelven a retomar, ¿no? Entonces es muy difícil, a veces los historiadores del arte se fijan un poco más como en el tipo de representación que tiene, ¿no? Claroscuros y no sé, a veces no me gusta hablar un poco de estilos, pero formas de representación sí. Entonces, si algo, digamos, como para acercarnos a la temporalidad, si el templo es del 16, pensemos que son templos que no se construyen en un año o 2, ¿no? Entonces tardan 15, 20, 50 años, dependiendo de los recursos que tiene la comunidad o incluso el clero para poderlos hacer, ¿no? Entonces, a veces estas pinturas pues, pueden ser del 17, 18. Muchas veces, claro, sí, y muchas veces están firmadas, ¿no? Creo que hay algunas firmadas. Entonces, cuando a veces se tiene ese registro de los pintores de la época y se dice, bueno, este pintor estuvo vigente en la Nueva España de tal año a tal año, entonces esta obra puede corresponder a cierta temporalidad. Tengo una duda por ahí. Si el templo de San Juan de los Lagos se empezó a construir a finales del siglo XVIII y se terminó en el XX, ¿cómo se considera una construcción actual o una construcción antigua? Pues ahorita vamos a pasar a hablar un poco de las clasificaciones, pero justamente son construcciones que para poder clasificarlas tienen que ver elementos arquitectónicos que cumplan con características de una época. Entonces, si tal vez se puede decir que la primera piedra se puso en el 18, pero no se hizo después, quedó parada y se construyó, pues más bien tiene elementos más contemporáneos, ¿no? Del 20, ¿no? Creo que un ejemplo es la cúpula, ¿no? Una cúpula nada más una prueba de lo que va a poder. Digamos que tiene un poco de todo. Exactamente, entonces digamos que en el caso de Teotihuacán yo creo que si se trata de clasificar algo en cuanto a, ahorita vamos a ver en cuanto a histórico o artístico, pues yo creo que sería más por el templo antiguo, ¿no? Que tiene como una mayor riqueza, podríamos decirlo así. Aunque para ustedes el de San Juan de los Lagos está activo y tiene una relevancia mayor, ¿no? Pero eso es en cuanto a legislación y ahorita lo vamos a ver. Sí. Bueno, yo tengo entendido, de acuerdo a los datos que tuve acceso en algún momento ante el INAH, es el conjunto parroquias. Ahí es un poco complicado cuando ya las instituciones dan, digamos, el apoyo o la restauración de estos templos, ¿no? A veces no se sabe a qué instancia le corresponde, pero generalmente pues el INAH es quien se hace cargo de este tipo de inmuebles. Y bueno, ya vamos a hacer como un recuento de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos todo este amplio patrimonio cultural, las dos categorías del intangible, tangible. El intangible, todas las costumbres, tradiciones, saberes, expresiones, prácticas, leyendas, mitos. Y el patrimonio cultural tangible, que se va a dividir en bienes culturales inmuebles y muebles, ¿no? Los inmuebles, conjuntos arquitectónicos, edificios, sitios arqueológicos, incluso monumentos públicos. Y los bienes culturales muebles, como los manuscritos, documentos, esculturas, pinturas,
indumentaria, incluso muebles o artefactos. Artefactos que a veces nos permiten desarrollar una actividad, pues en este caso, por ejemplo, el amaranto, ¿no? Que es lo que se utiliza para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, ahora sí, ya que vimos toda esta parte como social del patrimonio, vamos a pasar a hablar de la legislación. ¿Cómo es que el gobierno puede brindar este apoyo a todo este patrimonio tan vasto que tiene el país, ¿no? Y bueno, esta se va a regir un poco por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Es una ley que se va a promulgar el 6 de mayo de 1972, si mal no recuerdo, estaba el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, y va a tener como objetivo la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de bienes culturales. Esto porque, bueno, el país tiene un vasto patrimonio, entonces es muy difícil que una sola instancia le dé atención a estos bienes, ¿no? Entonces se busca dar esta clasificación. Y lo que va a hacer es clasificarlos de acuerdo a la temporalidad en que fueron hechos, los objetos y construidos los edificios. Entonces vamos a poner los arqueológicos, históricos y artísticos. Y ahorita vamos a ver cómo es que lo marca la ley. Antes de avanzar, quiero decir que esta no es la única ley, también está la ley de bienes nacionales, la ley de asociaciones religiosas y de culto público. Entonces, mediante este tipo de leyes es como a veces se amparan tanto el gobierno como las comunidades para pedir esta salvaguarda y conservación de su patrimonio. Y bueno, para los arqueológicos, en el capítulo 3, en el artículo 28, se dice que son patrimonio arqueológico los bienes muebles e inmuebles que son producto de culturas anteriores al establecimiento español en nuestro territorio. Para la parte de los históricos, en el artículo 35 se dice que son patrimonio histórico los bienes muebles e inmuebles que se vinculan con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura española, es decir, no es que iban a ser españoles hacia adelante, ¿no? Y los artísticos son patrimonio artístico los bienes muebles que poseen un valor estético relevante, que tengan representatividad y que estén como inmersos en cierta corriente estilística, además que tengan un grado de innovación tanto en los materiales como en técnicas que se empleen en su manufactura. Y para los bienes inmuebles se podrán considerar como artísticos aquellos que por su significación sean importantes dentro del contexto urbano en el que se construyen. Y ahorita, para que lo tengan claro, lo vamos a ver como una línea de tiempo. Entonces vamos a tener de este lado el patrimonio arqueológico, que va a ser todo aquel que se haga y se construye y se manufacture antes de 1521. Esto pues corresponde a todas las culturas que se desarrollaron en el territorio, en Mesoamérica y la parte, a veces también en el norte, ¿no?, del país, ¿no? En la parte de Yucatán, los mayas, hacia en Chiapas también, Oaxaca, los mixtecas, zapotecas, el altiplano central con los mexicas, los nahuas, hacia Veracruz, Tabasco, los olmecas, y también va por periodos clásico, preclásico y posclásico. Y pues son considerados todos los sitios arqueológicos, en cuanto a objetos, las vasijas, los textiles, todo ese tipo de patrimonio es considerado como arqueológico. Y bueno, para la parte del patrimonio histórico, va a ser todo aquel patrimonio que, como ya lo vimos en la ley, se ha construido o manufacturado de 1521 hasta 1899. Es decir, va a abarcar 4 siglos, siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Digamos que llegas hasta el 31 de diciembre de 1899 a las 12 de la noche. Todo lo que se hizo en ese periodo es patrimonio histórico. Y bueno, ahí les traigo un ejemplo, ¿no? La Catedral Metropolitana, una escultura de San Francisco y una pintura de la Inmaculada Concepción. Pero pues también hay edificios civiles como palacios, casonas, y eso lo podemos ver un poco más en el centro histórico. Algunos pueblos conservan todavía casas antiguas que también son consideradas como este patrimonio histórico por la temporalidad en que fueron construidas. Y por último, pues ya tenemos el patrimonio artístico, que va a ser todo aquel que sea
realizado después de 1900, es decir, a partir del siglo XX en adelante ya es patrimonio artístico. Y yo ahí les pongo un ejemplo de un mural que es muy conocido, que es un paseo dominical por la Alameda de Diego Rivera, porque Diego Rivera es considerado como uno de los artistas que su obra es considerada patrimonio artístico. Aquí en esta parte son como muy específicos para ver qué es patrimonio artístico, ¿no? Entonces aquí entran los 9 artistas, que está Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco, que son todos estos artistas que forman parte del muralismo mexicano, ¿no? Y fue como un boom en el siglo XX, ¿no? Entonces toda esa obra es considerada patrimonio artístico y hay como una cláusula que dice que para que se considere patrimonio artístico el artista ya debe haber muerto, ¿no? Entonces en esta parte son como muy específicos para decir es artístico o no, a diferencia de los demás. O sea, tienen como otro tipo de cláusulas para considerarlo así. Y bueno, al ser tan vasto este patrimonio, Fernando Celada, no se considera. Saturnino Hernán. Sí. Incluso a veces se han quitado como el reconocimiento como fue con Remedios Varo. Ya no se considera como su patrimonio, o sea, su obra como patrimonio artístico, ¿no? Entonces son como muy específicos porque sí tienen que cumplir con lo que ya veíamos, innovación en técnicas, materiales, que se inserten en esa corriente, ¿no? Temporalidad. Exactamente. Y bueno, al ser tan vasto este patrimonio, pues es muy difícil que una sola institución se haga cargo de todo esto, ¿no? Entonces, para el patrimonio arqueológico e histórico, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien se hace cargo de la salvaguarda, la conservación y la difusión de este patrimonio. Mientras que el artístico es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura quien se hace cargo de él, que ambos forman parte de la Secretaría de Cultura actualmente, ¿no? Ya son como realmente se han ido, pues, ¿cómo decirlo? No mezclando, pero que los abarca, los abraza. Así es. Y entonces, bueno, pues el INAH tiene sus 2 escuelas, que es la CRIM, que es la que se dedica un poco más a esto. Abarca los patrimonios y también la ENA, ¿no? Formando como historiadores, arqueólogos, antropólogos.